La semana pasada, el consejero de Obras Públicas, Transporte y Viviendas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franqui, se reunía con agricultores y con vecinos afectados por la carretera de la costa. Como bien saben, hemos venido informándoles paso a paso de esa lucha, sobre todo vecinal, que ha conllevado este trazado. Los agricultores, sobre todo afectados por ese primer tramo de la carretera de la costa, pues han salido bastante contentos de esa reunión porque bueno, se ha llegado a un consenso, se han minimizado los daños, pero todavía nos quedan otros dos tramos y uno de ellos precisamente es el que tiene que ver con los vecinos y vecinas de Tazacorte, con esa plataforma de afectados por el trazado de la carretera de la costa, que bueno, ahora van a tener que estar a la espera de ese estudio que va a realizar el Gobierno de Canarias, que van a realizar los técnicos sobre esas alternativas que ellos mismos han planteado para ponerlas en igualdad de condiciones a esa alternativa, a esa primera alternativa oficial que se había decidido, pues para saber qué ocurrirá finalmente con ese trazado. Vamos a hablar una vez más con Elías Navarro, con Cecilia García, portavoces de la plataforma de afectados por la carretera de la costa. Elías, Cecilia, buenos días. Buenos días, Alba. ¿Cómo están? Bueno, a la expectativa. Yo creo que la frase es a la expectativa. Sí es verdad que salimos de la reunión con una posición optimista, una actitud optimista. Es de agradecer que el Gobierno de Canarias se haya ofrecido y los técnicos incluso del Ministerio de Gobierno de España se hayan ofrecido a estudiar realmente y en serio nuestras alternativas. Esto es algo que valoro positivamente. Y en cuanto a lo que hablabas tú del primer tramo, el tramo que cubre, digamos, el trayecto anterior de la carretera de la costa, no es la situación ideal que nosotros planteábamos, porque nosotros siempre hemos planteado afección cero o cercana a cero, recuperar en la medida de lo posible la vía anterior, pero sí que es cierto que, datos en la mano, pues se ha conseguido una reducción importante de la afección. Estábamos hablando al principio de 10 hectáreas, 20 hectáreas incluso estimados PROCAM, y hemos visto el proyecto, digamos, gráficamente en la reunión y con una afección estimada de apenas 1,5 hectáreas. Bueno, es una reducción importante. Yo creo que aún así estas 2-3 fanegas que se van a perder pues no se deberían de perder, pero evidentemente, datos en la mano, es un proyecto pues bastante mejor al primer trazado que se ofreció públicamente. Para aclararnos, claro, hay 3 tramos de Sí. trazado. Nosotros siempre nos hemos centrado en el segundo, que es el que afectaría a los barrios de Marina, San Borondón, etcétera, esa zona de Tazacorte, pero las alternativas que ustedes planteaban, no sé si ocupaban los 3 tramos, uno de ellos, 2 de ellos, no sé si ese primer tramo también estaba contemplado en las alternativas que ustedes presentaban. Lo pregunto porque, claro, si para ustedes podía haber habido afección incluso cero, pues no Claro. sé si eso se llegó a tener en cuenta. Claro, no, nosotros lo planteamos desde un primer momento. Y cuando hablábamos del ensanche de la antigua carretera, de la carretera de la costa, hablamos del ensanche de la antigua vía. En ningún momento nos hemos referido a la carretera de San Borondón. El ensanche de la antigua vía, donde por la zona que ha sobrevivido, digamos, a la lava, hay casas, pero las casas se encuentran en un solo lado de la vía. Es decir, siempre se podría ampliar, bien por un lado o bien por el otro, sin tener que afectar a viviendas. Esto lo recalcamos porque siempre hemos dicho que afección a vivienda cero, digamos que es uno de los núcleos de nuestro discurso para alejarlo del barrio de Marina. En cuanto a las alternativas, no hemos podido plantear alternativas completas a este primer tramo porque primeramente el acceso ha sido imposible y sigue siendo imposible todavía buena parte de ese tramo por la lava. Realmente las vías abiertas por San Isidro nos impiden llevar técnicos a toda esa parte del tramo para poder valorar o para haber podido valorar alternativas posibles. Además, tiene la dificultad extra el hecho de plantear alternativas en esta parte del tramo de la lava, de la temperatura de las coladas, y estos son medios, al final somos una plataforma vecinal, son medios que se escapan a nuestros recursos, digamos, de muy lejos. Entonces, las alternativas se han centrado mayormente, no totalmente, pero sí mayormente en este segundo tramo, porque es el tramo además que más conocimiento tenemos, porque es el tramo que queremos más delicado, junto con el tercer tramo si se llega a realizar, porque la lava no tuvo afección en esta zona y teníamos la facilidad no solo de tener el conocimiento real de la zona, de las fincas de los vecinos, sino
la posibilidad de llevar a los técnicos in situ sin ningún tipo de dificultad técnica. Me gustaría aprovechar que les comentas el tema de la afección a viviendas, el barrio de San Borondón, porque creo, Cecilia, que se ha generado cierta confusión en estos últimos días, precisamente en esa zona, entre los vecinos y vecinas. Cuéntanos qué ha pasado y sobre todo vamos a aclarar esas dudas. Sí, porque a ver, los rumores son dañinos y el daño que están haciendo es preocupando a la gente. Ha habido rumores, han habido comentarios sobre el tema del trazado por abajo por San Borondón, que en vez de afectar por la parte superior de los barrios, que afectaría directamente a viviendas en San Borondón. Obviamente, desde el primer momento, nuestro objetivo es sacar estos trazados de núcleos de población, tanto sea por la parte superior como por la parte de abajo. Una de las alternativas que se planteó, una de ellas, era por la zona baja de San Borondón, fuera y alejada de viviendas. Obviamente lo que no queremos para nosotros no lo queremos para más nadie. Se trataría de dejar todas estas viviendas que San Borondón también sufrió, igual que los barrios de Marina, Las Cuevas y el campo de fútbol, pues no queremos que les vaya a afectar a ellos también, obviamente. También sufrieron esas evacuaciones durante meses, también sufrieron no saber si sobrevivían sus casas o no, qué menos que tengan ese descanso. Por eso también queríamos aprovechar esta oportunidad para que la gente se quede tranquila. Si quieren información, siempre Elías y yo y todos los vecinos que formamos parte de la plataforma, ahí estamos. Los trazados nuestros, las propuestas están en internet. Se ve claramente que nuestra pretensión es alejarla de núcleos de población, hacer el menor daño posible. De hecho, nuestras alternativas favoritas parten por trabajar sobre coladas y alejarlo directamente de allí, pero obviamente nosotros ahí no decidimos y estamos esperando la valoración técnica no solamente de esta parte por parte de los técnicos del Ministerio y de Gobierno de Canarias, no solamente de este trazado que pasa por San Borondón, sino también las otras alternativas que nosotros planteamos, que ojalá sea directamente sobre lava o trabajen fuera más alejados todavía de los núcleos de población. Claro, porque aquí nos vienen todas las confusiones, me imagino. Claro, hemos tenido esas reuniones, poco a poco se han ido viendo las alternativas y claro, nos viene esa gran duda o esa gran acusación de claro, no lo quieres para ti, claro, pero quieres que pase por otro lado y que afecte a otros, y obviamente eso es muy grave, sí, sobre todo para la lucha que están teniendo ustedes. Claro, nosotros desde el primer momento lo que se ha vivido en esta isla ha sido absolutamente horroroso. O sea, lo que nos ha tocado a nosotros es no saber si todo por lo que estamos luchando ahora sobrevivía o no. O sea, no queremos eso para más nadie, obviamente. Se trata de, las alternativas, por decir lo mismo, se trata de que se salve lo máximo posible y que no haya ni una sola vivienda afectada, ya sea por proximidad, como nos pasa a nosotros, como incluso poder dañarla directamente por un trazado. O sea, no. Sí, en relación a lo que decía Cecilia, nosotros hemos defendido siempre que evidentemente la afección más directa es sobre el barrio de Marina, pero también tendría afección indirecta sobre San Borondón y sobre el barrio de Las Cabezadas del campo de fútbol, y evidentemente lo que no vamos a hacer es quitar la afección directa o intentar quitar la afección directa de Marina para que afecte directamente a otro barrio. No tendría lógica. En cuanto a la situación, digamos, de confusión, yo creo que después de lo que hemos vivido este año si algo hemos tenido bueno por el volcán, de las pocas cosas que nos ha dejado buenas es la cohesión y la unidad que ha dejado en el pueblo del Valle y de La Palma en general. Y me parece que si esto viene desde alguna administración, si fuese así, este tipo de confusiones, este tipo de intentos de enfrentamiento a vecinos, yo creo que habla más de las personas que intentan hacerlo realmente que al final de los afectados, porque nosotros somos afectados y hemos conseguido la solidaridad del resto de plataformas de afectados casi en su totalidad, prácticamente yo creo que podemos decirla en su totalidad, porque se han visto reflejados en nosotros en el sentido de que ellos ya han visto una colada amenazar sus propiedades y muchos de ellos perderlas, y están viendo cómo a nosotros nos puede pasar lo mismo y no quieren volver a ver eso. Esto para mí es una demostración importante de solidaridad, igual que es una demostración enorme de dignidad por parte de los vecinos de Tazacorte el haber puesto freno a un trazado que, según se proyectaba, pues iba a ser un daño irreparable.
partiendo de ahí, tratar de desmontar estos valores y tratar de desmontar esta unidad y esta cohesión que hemos conseguido por una desgracia y por una catástrofe natural tan grande como la que hemos vivido, pues sinceramente la persona que intente hacer este tipo de mezquindades, permítanme la palabra, si está en la administración o cerca de ella, pues habría que alejarla. Porque al final lo que tenemos que buscar desde La Palma es ir juntos, ir cohesionados, porque así es como conseguimos las cosas y así es como vamos a poder avanzar y progresar y así es como podremos tener una convivencia buena como la hemos tenido yo creo que prácticamente siempre históricamente en la isla de La Palma, y tratar de desmontar eso, bueno, digamos que no es lo más loable. ¿Tienen dudas de que esa confusión haya venido por parte de alguna administración pública, más allá de una confusión simplemente vecinal? Sí, bueno, la duda está así, no lo sabemos así, es cierta, pero en caso de que haya sido así, nuestra postura es esta, vamos, de rechazo absoluto, porque si ha sido una confusión vecinal, bueno, es cierto que hay veces que la información se desvirtúa, pero en caso de que haya sido de parte de alguna administración o de parte de alguna, no directamente puede ser de una administración, sino puede ser de una persona concreta de la administración que tenga ciertos intereses. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que y tratar de destruir lo muy poco bueno que nos ha dejado el volcán, que ha sido la unidad entre vecinos y la solidaridad pública que ha habido desde el momento en el que se inicia esta erupción y durante todo el periodo de reconstrucción, pues es algo muy delicado y es algo que no se debería, vamos, ni de plantear, por mucho que uno crea que su proyecto o que el proyecto tal cual estaba diseñado es la mejor forma, porque estamos hablando ya de poner intereses por encima de valores humanos. Más cuestiones que tienen que ver con esa reunión, Elías, Cecilia. Primero, las alternativas que ellos van a estudiar son absolutamente todas las que ustedes han puesto sobre la mesa. ¿Hay alguna preferencia de las que ustedes plantean? Pues no sé, quizás hay alguna que a simple vista o a simple presentación se ve más viable, o las van a estudiar a todas exactamente por igual, porque sabemos que al menos ustedes sí tienen algunas preferencias, pero claro, ya esto tiene que ser a nivel técnico, claro, la decisión. Claro, nosotros al final no decidimos, estamos fuera de la administración. A veces se nos achaca a nosotros el que se tome o no una decisión, pero nosotros no tenemos capacidad de decisión. Al final, como siempre dice Cecilia, representamos la voz vecinal y hemos hecho las propuestas que nos han dicho los vecinos y que, digamos, eran voz populi en el pueblo. La administración sabemos que por una cuestión técnica y de facilidad está estudiando particularmente la alternativa que pasaría por debajo de San Borondón. Para nosotros, lo hemos dicho siempre, es una alternativa como el resto, la hemos defendido como hemos defendido el resto de alternativas, es la única que tendría afección a platanera. Yo entiendo que los propietarios de la zona pues se puedan ver agravados o agraviados por esto o puedan sentirse de esta forma. Es una alternativa que se ha hecho o la hemos planteado, porque no está hecha, pero nosotros la hemos planteado afectando el menor número de propietarios posible, y de hecho en los planos se ve que tal y cual la hemos planteado nosotros no se destruiría ninguna finca al completo, simplemente tendría afección parcial sobre fincas porque discurriría sobre fincas de gran tamaño. Entonces estaríamos hablando de una afección a un número de propietarios creo que casi 5 veces menor por debajo, y en la cual no se destruiría, según nuestro planteamiento, no según el proyecto final en caso de que se aprobase por aquí, porque esto es decisión técnica y política, no se destruiría ninguna finca completa, simplemente tendría afección parcial. Estamos hablando de evitar destruir sobre 19 o 20 fincas completas y afectar a 19 familias a falta de hacer el estudio de la zona de las cabezadas por completo, a no destruir ninguna finca por completo y afectar a un número pues 4 o 5 veces menor de propietarios. Creo que de la misma forma que la costa no ha salido exactamente como nosotros queríamos, porque siempre hemos planteado afección cero, si esto saliera de esta forma, pues tampoco saldría exactamente como nosotros hemos planteado desde un primer momento, que sería lo mismo, afección cero, pero sería evidentemente una alternativa, datos en la mano, pues mucho menos dañina. ¿Qué argumentos les han dado en este caso? Porque claro, estábamos ante una decisión que era inamovible, era la única alternativa posible, ese trazado que se planteaba, y ahora vamos a estudiar las propuestas vecinales. Cecilia, ¿qué
¿qué razón les han dado en la reunión? ¿Qué les han dicho? ¿Les ha podido la presión vecinal en sí o realmente ha habido un cambio de postura a nivel técnico? A ver, el hecho de que no haya consenso social, obviamente ha sido la razón principal de estas reuniones. Una de las cosas que nos decía el consejero era que esta reunión era una reunión en respuesta a cuando tuvimos la reunión en abril para plantear pues una serie de acercamientos por parte de la administración a los vecinos. Por ello fue esta reunión, por ello vinieron los técnicos del ministerio, lo cual se agradeció muchísimo porque directamente tuvimos diálogo con ellos. Y al hilo de lo que decía Elías, se plantearon no solamente la alternativa por abajo de San Borondón, sino también el resto. Y otra cosa todavía más importante, a ver, estas alternativas, estas ideas de alternativas, nosotros las planteamos con nuestros medios, pero ellos obviamente tienen muchísimos medios con más conocimiento topográfico de la zona, etcétera, y también dijimos, vamos a ver, si ustedes tienen más alternativas que puedan causar el menor daño posible y que se aleje de los núcleos de población, ¿pa'lante? Por cierto, ¿coincide alguna de las alternativas? Bueno, no sé si ustedes llegaron a conocer las alternativas. Ellos tenían varias alternativas también, salió una. ¿Ustedes llegaron a conocer esas alternativas? Sí. ¿Llega a coincidir alguna con la que ustedes presentaron? Ninguna. No. Las alternativas se planteaban sobre la zona de la costa. El enlace en este tramo 2 siempre era el mismo. O sea, solo había variables, digamos, en el tramo 1 que ya ha habido consenso en él. Las alternativas no planteaban ningún tipo de alteración en el tramo 2 ni en el tramo 3, que de momento no sabemos nada del tramo 3. Que por cierto, yo no sé si ustedes están a la expectativa o ya se pueden llegar a imaginar lo que podría suponer cuando empecemos a plantear ese tramo 3, ese tercer tramo, porque quizás ahí también nos viene polémica por la zona que pueda pasar. La verdad que no tenemos información. Entonces no se sabe hasta que no sepamos el segundo tramo no vamos a poder saber el tercero. Pero crear polémica va a crear polémica porque estamos hablando que el tramo 3 va a ser planteado en una zona, por decirlo de alguna manera, sana. Entonces obviamente creará polémica, pero desconocemos ahora mismo datos de qué planteamiento pueden tener o qué tendrán, porque ahora mismo se están centrando en el tramo 1, que es en el que están trabajando y pretenden finalizar en estos meses, y estudiar el tramo 2, que ya nos dirán en septiembre. Esperemos que no lo pospongan más, porque la verdad que ya se nos hace cuesta arriba, no lo siguiente. Sí, yo creo que la lucha, estos 3 meses de lucha han servido para mucho. Primero, porque se ha conseguido paralizar un trazado que se ha visto el impacto social que iba a tener, que era muy grande. Yo entiendo que muchas veces, incluso por las propias prisas, digamos, de la emergencia, pues se pueden plantear este tipo de problemas, pero la administración en este sentido yo creo que sí ha sido lo suficientemente, o ha tenido la suficiente cintura con los vecinos y la suficiente capacidad de diálogo para darse cuenta de que podían haber alternativas menos dañinas, ¿no? Se ha conseguido paralizar esta parte del tramo, se ha conseguido que se estudien las alternativas, se ha conseguido reducir la afección muchísimo en la zona de la costa, se ha conseguido una cosa muy importante, que es que salga a exposición pública las expropiaciones de todos los tramos, algo que no se iba a hacer, porque por el propio procedimiento de emergencia simplemente digamos que te expropiaban, ocupaban tu terreno y, para que nos entendamos hablando muy en plata, tenías que ir con las escrituras al juzgado a reclamar de la bolsa de expropiaciones, muy a grosso modo. Esto tiene jurídicamente muchas aristas. Y ahora va a salir a exposición pública, esto es muy importante también, la capacidad de negociar el precio por parte de los pocos vecinos que ya van a ser expropiados, afortunadamente, y creo que además va a haber muy pocas fincas que se van a destruir por completo en la costa, creo que ninguna, pero a falta de ver bien el plano, porque no tenemos un plano preciso más allá de las fotos que nos enseñaron en la reunión de la semana pasada. Entonces son avances muy importantes que se han conseguido con respecto a la obra y que no solo han servido para paliar y reducir muchísimo los daños, sino para, como nos decía el consejero de Obras Públicas, que tanto él como el presidente del Gobierno de Canarias, el don Ángel Víctor Torres, se habían dado cuenta del impacto social que tenía la proyección de este trazado. Es algo que nos recalcó mucho, que se habían dado cuenta del impacto social que tenía,
y que algo que recalcó él también, que él sabía que nunca habría un consenso 100%, pero que había que buscar el mayor consenso posible y que evidentemente si había alternativas pues que afectaran a un número menor de personas y un número menor o una cantidad menor de terreno, pues eran alternativas que se tendrían que valorar y poner sobre la mesa, porque serían alternativas más idóneas para un momento además tan delicado como el que vivimos actualmente. Aunque nos ha costado, yo creo que una lanza a favor, ¿no? En este caso de la administración, en este caso del gobierno de Canarias, por haber dado ese brazo a torcer ante la lucha que han hecho ustedes. Antes de despedirnos, que tenemos que esperar hasta septiembre, ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a esperar? Vamos a estar a la expectativa totalmente, vamos a seguir en nuestro trabajo por si acaso. ¿Cuál es el planteamiento del próximo mes y medio aproximadamente, los próximos 2 meses? Porque todavía estamos comenzando julio. Hombre, nosotros seguimos ahí, obviamente, estamos expectantes hasta septiembre, pero no, como se suele decir, no bajaremos la pata. O sea, es lo que nos queda, es lo nuestro, es lo poquito que nos quedó y no lo vamos a soltar, obviamente, fácilmente. Tenemos que defenderlo y por eso seguiremos unidos y seguiremos fuertes. Esperamos, vamos a esperar esta oportunidad que nos han dado o que les estamos dando a la administración, que valoren técnicamente y nos intenten buscar una solución, pero seguiremos ahí. Sí, seguiremos ahí. Estamos también a la expectativa de si finalmente la propuesta no de ley se vota en el próximo la próxima semana en el Pleno. Es verdad. Y ya se nos había quedado por detrás. Ya se ha presentado de nuevo para este pleno, esperemos que se pueda votar. Al final recoge los acuerdos que hemos tenido con la administración, no recoge nada. Pero es un apoyo más. Un apoyo más. Además, una declaración yo creo que de buena voluntad por parte de la administración, y de la misma forma en estos meses pues intentaremos reunirnos con aquel grupo parlamentario que aún no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, para tratar de explicar bien a todos los puntos y a todas las personas no solo las alternativas, sino los problemas y la lucha vecinal, exactamente, porque como siempre dice Cecilia, cuando se nos escucha y se nos entiende, se nos defiende, ¿no? Porque es algo, creemos, una lucha justa, solo lo hemos dicho siempre, solo una lucha justa creo que puede aglutinar a tal cantidad de grupos, y no solo grupos políticos, sino de plataformas vecinales, agrupaciones agrarias, de la forma en lo que lo ha hecho nuestra lucha. Entonces, por ahí pues será el trabajito también que nos toque en estos meses de espera. Pues esperemos que sigamos viendo los frutos de esta lucha, Elías, Cecilia, porque bueno, es indudable que lo hemos intentado hacer lo mejor posible y que gracias a eso pues se nos ha escuchado y al menos tenemos la oportunidad de que se nos tenga en cuenta, de que se las tenga en cuenta en esta lucha incansable que han tenido para salvar lo poco que nos ha dejado el volcán. Muchísimas gracias. Seguiremos pendientes, por supuesto, de cada paso que demos. Espero verlos antes de septiembre por aquí también, para que no se nos olvide en estos próximos 2 meses lo que sigue sucediendo aquí en el Valle de Aridane. Elías, Cecilia, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti.